De hecho, aquí, en esta misma emisora, bastante que se ha comentado el lío que hay ahora mismo entre PNP. Están buscando rescatar esos votantes que están por ahí, que se fueron a otros partidos. Señores, y hay una gran pugna porque dicen que muchos de esos estadistas se fueron o se mudaron a Proyecto Dignidad. Pero dicen algunos PNP que ahí no hay nada que buscar. Yo voy a estar hablando con Joan Rodríguez Bebe, la senadora de Proyecto Dignidad, que ella ha sido una de las que con más firmeza habló hacia los PNP, así que vamos a hablar de eso en segundo. Mucho se ha hablado de esta discusión que ha tenido el Partido Nuevo Progresista y algunos de sus miembros, que son quizás los más fogosos, como Carmelo Ríos. Aquí también se expresó durante el día Edwin Mundo, el comisionado electoral alterno, hablando de cómo, o reconociendo cómo muchos de los estadistas se mudaron en las elecciones para votar por Proyecto Dignidad. Y se dice y aseguran que son más o menos cerca de 70,000 los votos de estadistas que se fueron a Proyecto Dignidad. A Proyecto Dignidad, que conste, pero estamos hablando de que hay 280,000 electores que eran estadistas o se supone que son estadistas y no votaron por el PNP en estas elecciones. Así que esto hay que analizarlo y algunos miembros, como dije, fogosos del PNP, como Tomás Rivera Schatz, Carmelo Ríos, le han caído encima a Proyecto Dignidad y dicen que ahí no hay nada que buscar. Yo quiero que le conteste y vamos a ver cuál es la postura de una de las figuras más importantes en ese partido, que es la senadora Joan Rodríguez Bebe. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, José Carlos, gracias por la invitación. Gracias mil y gracias por acceder a hablar de ciertos temas porque sin duda alguna la candela desde ayer comenzó y hoy continúa. Así que todavía se está hablando de esto y a mí me interesa desmenuzarlo y hay que escuchar a todas las partes. Me parece importante. Hemos escuchado a muchos del PNP expresarse, pero quiero escuchar de parte de Proyecto Dignidad cómo ven esto, cuál es la postura. Y es interesante. Hoy admite Edwin Mundo, y de hecho Carmelo Ríos también, que hay 70,000 personas que se supone que son estadistas o del PNP o que militaban en ese partido y que votaron en Proyecto Dignidad. El PNP reconoce que hay una crisis porque votaron más personas por el plebiscito y la estadidad que por el PNP. En total, 280,000 electores que perdió el PNP. ¿Dónde están? No se sabe. Ahora bien, el ataque viene por lo siguiente. Dice Tomás Rivera Schatz que los estadistas no pueden votar por nadie de Proyecto Dignidad porque hay mucho independentista, como, y la mencionaban a usted como la senadora Joan Rodríguez Bebe. Y lo dijo como algo nuevo, pero a mí me parece que fue algo que usted dijo hace mucho tiempo y no resulta ser una sorpresa. Primero, ¿qué le contestaría a ese tipo de comentarios? Y segundo, ¿cómo se explica el fenómeno de Proyecto Dignidad y cuáles son ahora mismo las métricas que tienen ustedes para las próximas elecciones y saber si de verdad son una opción para esos estadistas de derecha que no encuentran ya un lugar en el PNP? Muy bien, pues mira, José Carlos, primero que todo, en cuanto al tema que me traes, y que lo traes por las propias expresiones que han hecho algunos de los miembros del partido PNP, particularmente de su liderato, en torno a mi preferencia personal sobre el tema del estatus y por identificarme como independentista. Lo que debo decir sobre ese tema es que mi postura ha sido siempre la misma como funcionaria de Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad es un partido que tiene claro que no va a impulsar una solución específica de estatus, sino que va a respetar la voluntad de la mayoría del pueblo en un proceso que sea justo, democrático y vinculante. Por lo tanto, independientemente de cuál sea la preferencia de estatus de cada uno de los miembros y funcionarios de Proyecto Dignidad, lo que realmente importa es la voluntad de cada cual. La voluntad
del pueblo, porque nosotros vamos a respetar esa voluntad. Por lo tanto, si un proceso diseñado con justicia, en un proceso democrático donde las personas estén verdaderamente informadas sobre las consecuencias y la naturaleza de cada fórmula de estatus, en un proceso vinculante, sin fórmulas territoriales, nosotros vamos a defender y a respetar la fórmula que resulte ganadora. El pueblo decida. Me guste a mí o no me guste a mí, que el pueblo decida, porque ante todo nosotros creemos en la democracia. Y yo creo que el país ha podido atestiguar, ser testigo de cómo desde Proyecto Dignidad nos hemos parado de frente en la línea de batalla para defender nuestro sistema de gobierno, nuestros derechos constitucionales, nuestras libertades fundamentales, y en ese proceso futuro que esperamos que se lleve a cabo de forma responsable en Puerto Rico, de autodeterminación, no será la excepción en nuestro obrar y en nuestro compromiso de defender la voluntad de la mayoría. Ahora bien, eso en cuanto... sí, continúe. Sí, no, eso en cuanto a ese tema. Ajá. Obviamente, como estrategia política, y eso ya es estrictamente una conjetura que hago, pero como estrategia política, pues al partido PNP, que se escuda tras los cantos de sirena del tema del estatus, pues les resulta muy fácil señalarme como independentista, como si eso tuviese algo de malo, ¿verdad? Porque claro, obviamente está en su intención, dicho por ellos mismos, el retener un voto particular, un voto que ya se ha demostrado que ha ido migrando de partido, según los datos que se publican hoy en la prensa del país, pues es un número significativo de personas que antes votaban por el partido PNP, probablemente motivados principalmente por el tema ideológico de estatus, y se han dado cuenta en el proceso político que la preferencia de estatus no define la política pública de un partido en torno a los temas sociales y los temas económicos. Por lo tanto, pueden haber estadistas que sean de izquierda y pueden haber estadistas que sean de derecha. ¿Y qué ha pasado? O de centro. ¿Y qué ha pasado? Que con el actuar político, con el récord político del partido PNP por los pasados años, la derecha, por decirlo de esta manera, dentro del partido PNP, se ha sentido defraudada, se ha sentido que sus posturas o sus lineamientos de política pública no han sido defendidos ni han avanzado. En cambio, con la llegada de Proyecto Dignidad, que tenemos una visión filosófica ideológica, política muy clara sobre temas sociales y económicos, han encontrado, ¿no?, que se les está hablando en su propio lenguaje y que las causas que defendemos van mucho más allá, ¿no?, de los comicios electorales, porque a nosotros, si bien nos interesa ganar, nos interesa hacerlo defendiendo las causas en las que creemos. A mí, y quiero detenerme ahí un momento porque me parece muy interesante y veo que aquí hay dos cosas distintas y que a lo mejor se están mezclando, o algunos otros políticos, obviamente con intención, mezclan las cosas y me parece muy interesante esto. Algunos dicen, allí no hay nada que buscar porque el PNP, el que es estadista, no tiene nada que buscar en Proyecto Dignidad porque tal senadora es independentista, la representante también es independentista. La representante de Lisiburgo es estadista. Y sin embargo la añaden también en el paquete de los independentistas. Claro, porque es una estrategia política. Claro, entonces a mí lo que me parece interesante de todo esto y que debe quedar meridianamente claro es que hay una política pública, porque cuando yo hoy escuché las expresiones tanto de Carmelo Ríos como de Edwin Mundo, dicen que el Proyecto Dignidad no tiene una filosofía de política. A mí me parece que siempre, y yo he tratado de hacer esa distinción en el programa, la gente piensa que política es una ideología que empuja a un partido, no importa cuál sea. Y política es todo.
política es todo lo que hacemos para vivir, para organizarnos como pueblo, para respetar nuestras leyes. O sea, nosotros vivimos en política. La política es necesaria. El politiqueo es otra cosa. Ahora bien, y eso es lo que veo que están atacando por ahí. Y sin embargo, hay una política pública por parte de Proyecto Dignidad. Pero entonces digo yo, si llegaran, por ejemplo, o un candidato de Proyecto Dignidad gana la gobernación, el tema del estatus sí lo van a atender. Por supuesto. No, el tema del estatus lo vamos a atender inclusive antes de ganar la gobernación. El tema del estatus para Proyecto Dignidad es un tema importantísimo porque obviamente afecta el día a día de nuestra vida colectiva. El asunto es cómo lo vamos a atender. Hasta ahora, José Carlos, el tema del estatus ha sido la papa caliente de los partidos que se han turnado en el poder y se ha manejado básicamente desde la comodidad de cada partido según van alternándose en la fortaleza. ¿Y qué se ha hecho hasta el momento? Que se han diseñado procesos alegadamente de autodeterminación hechos a la medida de cada partido en el poder. ¿Y cuál es el resultado final? Que esos resultados de esos procesos terminan en el zafacón. Sencillamente, en el Congreso no le hacen caso y termina siendo procesos inefectivos e inconsecuentes. Por eso es que nosotros en Proyecto Dignidad entendemos la importancia de manejar el tema del estatus y atenderlo, pero atenderlo desde el sentido de la mayor responsabilidad posible, sin hacer ajustes acomodaticios a las preferencias de un funcionario particular, ya sea el gobernador o los legisladores, sino realmente trabajar en un proceso que sea justo para todas las partes involucradas, que sea un proceso obviamente descolonizador, de autodeterminación y que sea un proceso democrático, un proceso donde verdaderamente el que vaya a votar y hacer una expresión democrática sepa verdaderamente por qué está votando. Pero esas condiciones no se han dado hasta el momento y en eso es lo que cree Proyecto Dignidad. Y yo estoy convencida que con el paso del tiempo, según el pueblo nos vaya escuchando, se va a ir dando cuenta de cuáles son las demagogias y las retóricas que pueden utilizar algunos contrincantes políticos para, obviamente, adelantar sus propias causas. Oye, José Carlos, y quiero decir esto, para que el país también sepa algo. Yo creo que en Puerto Rico hace falta menos política de confrontación y más política de colaboración. Ahora mismo el partido PNP, a raíz del éxodo de votos que ha experimentado, se ha autoproclamado como un partido de centro derecha. E independientemente de lo que cada cual pueda pensar respecto a si es cierto o no es cierto, lo que yo sí puedo decir es lo siguiente: bienvenidos al centro derecha. ¿Por qué? Porque si es real, ¿no?, esa afirmación, pues entonces habremos más conservadores en la Asamblea Legislativa. Y si habemos más conservadores en la Asamblea Legislativa, primero no tenemos que pisarnos los talones. Podemos trabajar desde la colaboración, porque en última instancia las causas son más importantes que las estructuras temporales de los partidos. Así que, si verdaderamente las causas conservadoras, entre las que está la defensa de la vida, la defensa de la familia natural, la defensa del libre mercado, la defensa de los derechos individuales, entre otras, pues caramba, José Carlos, pues qué bueno entonces. Pero sí, le tocará ahora a ellos poner la acción donde han puesto la palabra. Y eso solamente el devenir del tiempo podrá atestiguar si en efecto se han ubicado de forma real donde dicen estar ubicados en este momento. Senadora, se me acaba el tiempo. Quiero hacer una pregunta compuesta para discutirla rapidito. ¿El estadista conservador tiene un nicho en Proyecto Dignidad, número 1, y número 2? Ustedes que están hablando constantemente con el electorado, ¿tienen la evidencia y tienen los testimonios de personas que son estadistas, pero que no se sienten parte del PNP, estadistas que sí dicen voy a votar de nuevo por Proyecto Dignidad? O sea, les consta... José Carlos, nosotros tenemos testimonio de estadistas del PNP, de estadolibristas del Partido Popular y de independentistas del Partido Independentista Puertorriqueño que se han sumado a Proyecto Dignidad porque no se sienten representados por ninguna de esas estructuras políticas. Eso no es
una especulación, es el testimonio real de personas que se han ido uniendo al partido porque han encontrado realmente una nueva estructura desde la cual se pueda echar para adelante al país. ¿Cree que esos 70,000 pueden ser más en las próximas elecciones? No tengo la menor duda. Y espero que así sea. Gracias, mi senadora. Después ¿Cómo seguimos no? hablando para conversar sobre otros temas que son importantes también. Claro que sí. Buenas Gracias noches, mil. José Carlos.